Torcuato Ruiz del Peral, nacido en Exfiliana, al ladito de Guadix, y que con 8 años se traslada aquí a Granada, a la parte del Albaicín, y que comenzará a asentará su formación también en el taller de Diego de Mora. Será de los últimos discípulos que tenga Diego de Mora. De hecho, aquí os traigo en pantalla esta imagen de San Cristóbal, que es una de las últimas imágenes que se le han atribuido, puesto que bueno, salió el año pasado, hace poco más de un año, en una exposición que hubo aquí en Granada de piezas particulares, de obras de arte particulares en la Caja Rural. No en vano, Ruiz del Peral será otro de los grandes escultores que trabajen con excelencia. Ya no alcanza el título de escultor del rey. También tened en cuenta que ya para entonces estaban los Borbones en el trono de España. A todos estos artistas que estamos hablando les pilla la guerra de sucesión, de pleno y de hecho. En este caso, por ejemplo, pues vamos a ver cómo Torcuato Ruiz del Peral recoge la herencia del trabajo de los Mora en algunos de sus modelos. Por ejemplo, veis desde la izquierda a la derecha el San Miguel del convento de San Bernardo o el San Miguel de la iglesia de la Zubia, que está en el centro, que son obras muy vinculadas directamente a los Mora, y al fondo veis cómo transforma ese modelo en una imagen tanto más teatral en el San Miguel, impresionante San Miguel, por calidad y por altura, de la iglesia de los Santos Justos y Pastores, esa antigua colegiata de los jesuitas en Granada. Por ejemplo, marcará un antes y un después en la concepción de San José. El San José que preside la iglesia de su nombre en el Albaicín, esa imponente escultura donde pasamos del San José tomado con el niño a retomar de nuevo el modelo de San José caminante, de San José que lleva al niño de la mano, que lo había trabajado Pedro de Mena, pero hay un intervalo de tiempo ahí en que este modelo escultórico apenas aparece. En este caso, aquí Ruiz del Peral va a desarrollar todo su potencial, ya va a marcar su diferencia de los Mora, aunque sigue vinculado en muchos grafismos a ellos. Si os fijáis en el rostro, la nariz es muy propia de José de Mora, la barba baja es más de Diego, pero va a marcar su diferencia porque él riza mucho la barba. Él trabaja los pelos, todo el pelaje mucho más rizado, mucho más evolucionado, e incluso la forma de ponerlo en la cabellera no abre tanto. Sobre los Moras normalmente sobre la oreja abre el pelo. Preparan mucho las imágenes para vestirlas, para ponerle los aditamentos, las coronas. En este caso, ya Torcuato Ruiz del Peral la va recortando un poquito más. El niño es un modelo muy propio de Ruiz del Peral, esos niños regordetes, esos niños tiernos, que nos acercan un poco a veces a José Risueño, pero que planta su característica propia. Y luego va a ser un poco canesco también. Volvemos de nuevo a lo grande, porque si os dais cuenta, fijad qué cantidad de tela roja dispone sobre el cuerpo del santo, ¿vale? Está creando la escultura o la estructura o la arquitectura de la escultura con el manto rojo. El resto es simplemente un golpe de color dorado. Se acabó, no hay más. Para llamar la atención, fijaos en la composición de la obra. Si veis, se crea una línea que va desde la cabeza, desde la cara del santo a la del niño. ¿Y cómo la marca? ¿Cómo llama la atención? Poniendo el dorado ahí. El resto del cuerpo no se le ve el dorado. Simplemente ese punto llamativo que quiere centrarnos la atención en ese momento, en esa escena concreta y en esos modelos concretos. Luego, Torcuato Ruiz del Peral trabajará para muchos mecenas, como todos los artistas, pero él va a ser el artista de cabecera, por ejemplo, del conde de Luque. El conde de Luque, que tendrá sus grandes posesiones o sus terrenos más preciados en Algarinejo. Él va a llevar a cabo una gran reforma de la iglesia de Santa Ana de Algarinejo en su momento, porque la calle ahora es posterior, ¿vale? Ya más de finales del 18, un poquito después de estas imágenes que estamos viendo. Como decía mi profesor, un quita. Hay alumnos, no sé si os dais cuenta, pero hay alumnos que se paran a mirar, que pasan por ahí. Un muchacho ha pasado por ahí, se ha dado media vuelta y ya está un poquillo viendo las diapositivas desde la altura. Esto choca un poquito con
con las materias que se imparten aquí. Pues en este caso, para el conde de Luque, hará distintas intervenciones. Entre otras cosas, por ejemplo, el Nazareno de la Garineja, una obra muy de Alonso de Mena, la intervendrá, le colocará la cabellera. De hecho, era un Cristo con el pelo tallado, y él lo que hace es encargar la cabellera y prepararle la cabeza para encajarle esa cabellera natural. Le pondrá las pestañas, que lo adaptará al gusto barroco del 18, ¿vale? Mucho más teatral, y posiblemente sea que le incorpore el sistema articulado de Bendecín. O sea, las imágenes de principio del 17, aunque se daba eso de las manos articuladas, pero en el caso de Alonso de Mena no lo suele hacer rígido. Imaginamos que pudo ser perfectamente Ruiz del Peral que incorpora los mecanismos. Va a hacer también, por ejemplo, un crucifijo que se conserva allí, y este Cristo a la columna, que es bastante desconocido, pero que sigue aquí todavía el modelo de su maestro, muy directamente de Diego de Mora. Os lo traigo, se hemos visto a Diego de Mora, sí, pero os lo traigo por lo siguiente, para que veáis la diferencia o cómo evoluciona el propio Ruiz del Peral entre este modelo, que es más afecto todavía a su maestro, a algo que es más propio. Este Cristo atado a la columna enorme, descomunal y tan enormemente desconocido, que se encuentra en el pueblo de Beas de Granada, en la capilla de los pies de la iglesia. Una imagen de un tamaño impresionante y de una expresividad tremenda, absolutamente tremenda, de una calidad magnífica, donde ya Ruiz del Peral aquí sí trabaja más a su estilo y a su manera. Por ejemplo, fijaos en las costillas del Cristo, se ven como cortantes, ¿verdad? Se ve cómo se nota el corte de la gubia, la manera de trabajar. Esa es una de las características de Ruiz del Peral. Por ejemplo, el paño del Cristo. Veis que los pliegues son también muy quebrados, es como si fuese un papel que se arruga, no es una tela blanda, es otra de sus propias características, como también, por ejemplo, ese trabajo de la barba, que si lo veis ahí se parte en dos grandes mechones muy trabajaditos, si Diego de Mora, su maestro, lo que hace es redondear los mechones hacia adentro, este lo que hace es abrirlo y hacia afuera, completamente al contrario, y terminamos en dos piquitos. Esos dos picos que vamos a encontrar también en este Nazareno, que se está dando a conocer últimamente, que es el Nazareno de Gavia Chica, un Cristo que está, por decirlo, allí escondido en lo hondo del pueblo, en la iglesia, y que tiene todas esas características. Como vemos también, el bigote lo va ondulando poquito a poco. Y de hecho, yo basándome, no he puesto la foto, pero basándome en estas cuestiones, he relacionado otra imagen que hablo de ella aquí porque surge o nace en un sitio muy vecino aquí, a espaldas de aquí. No está Trini hoy aquí, pero en la casa de Trini, en el convento de Belén, y que a día de hoy pues, está en la iglesia de Santo Domingo, que es el Cristo de la humildad, el Señor de la Cañilla, el titular de mi hermandad. Pues para que veáis lo que cuesta, el trabajico que cuesta aceptar los cambios. Yo les digo a la gente de mi hermandad y los que estamos en tema de arte en la hermandad, que el Cristo no es de Bernardo de Mora padre, como cuentan algunas crónicas, entre otras cosas porque el año en el que ponen que el Cristo llega al convento, Bernardo de Mora estaba ya más que enterrado, el pobre, vamos. Por tanto, y le ven las características, mira que te diga que puede ser perfectamente un torcuato Ruiz del Peral, que si me apura está mejor valorado que el otro, pues no, que el Cristo tiene que ser, ¿por qué? Porque es 30 años más antiguo. Pues si te va a dar lo mismo, si el Cristo va a ser hasta más bueno, pues no, que tiene que ser de Bernardo de Mora. Bueno, pues para ti es mucho. Así que, pero para que veáis poco, pues ese tipo de características que tienen también estas imágenes tan particulares de este gitano, modelos de Dolorosa, incluso de vestir, la Virgen del Amor y del Trabajo, antigua Virgen de los Dolores, la titular de los ferroviarios de la iglesia de San Juan de Letrán, porque que estuvimos allí no hace mucho, que ha celebrado sus 250 años de llegada a la iglesia hace un tiempo. Es el mismo modelo de las imágenes de los moras, pero ya más dedicados, con la boca más cerrada, los moras solían abrir un poquito más la boca, que se va a traducir también en otras imágenes de talla completa, la que para mí es casi la dolorosa más excelente que tiene Torcuato Ruiz del Peral, que es esta magnífica Virgen sedente, la Virgen de la Humildad de Guadix, de la Catedral de Guadix.
Aquí estamos viendo un rostro absolutamente sublime. Vemos cómo lo que es el manto quiere recrear lo que veíamos de José de Mora con la soledad, pero no llega, porque no le hace esa ondulación del manto, sino que retoma de nuevo los modelos de Pedro de Mena, modo cuevo, ¿vale? Pero también con esa intención de la sombra y del aislamiento, esos recursos estéticos, lumínicos del barroco que estamos viendo, aparte de esa composición sentada, sedente, que bebe mucho de la Virgen de las Angustias de piedra que hemos visto antes, de la fachada de la basílica, y sobre todo lo canesco de la pintura. Es una gran mancha, digamos, incluso siendo negra, pasa que aquí no se es más bien un verde oscuro. ¿Qué? Tentura. Tentura. ¿Le has dicho eso? No. ¿Qué voy a decir? Pero pintura más bien. Tentura no. La textura a lo mejor. Y la tempura ahora después con una de No, pues hubiera sido de tinte. Tintura. Pues no sé. Pero que nos viene también bien porque, lo que os digo, la tintura del textil es un verde oscuro, más que el negro que parece aquí. Puede que haya sido eso. Entonces, eso que es lo que permite, incluso con esa tonalidad oscura, plana y homogénea, crea volúmenes, ¿vale? Entonces, eso es muy canesco también. Va a repetir mucho el modelo de la Virgen sedente, en este caso la imagen de la Virgen de las Angustias de pequeño formato. Esta es la Virgen de las Angustias de Pinos Puente, donde sí recrea más fielmente el modelo de la patrona del Cristo sobre la mesa y las manos abiertas. Y luego hay otra muy pequeñita, muy delicada, que es la Virgen de las Angustias de Bernard. Es una imagen de esta altura, más o menos, pero que aquí sí vuelve a utilizar el modelo de la Virgen sedente con las piernas, o el Cristo sobre las propias piernas de la imagen, que va a culminar poco a poco, va avanzando. Casualidades de la historia, fijaos, la Virgen de las Angustias que estáis viendo en la foto, Ruiz del Peral está detrás, o delante, o tiene justo detrás, la primera imagen documentada de su maestro, de Diego de Mora, el Nazareno de Berna, del año 1676. Pero poquito a poco va evolucionando, creando su modelo propio de piedad, a través de esta imagen que estamos viendo aquí, también tamaño mediano, donde por ejemplo ya, aunque toma un poquito el modelo de la Virgen de las Angustias de la portada, con ese brazo caído, pero le va a dar otro dinamismo, le levanta la cabeza al Cristo, coge la mano, también veis cómo se van entrelazando las manos del Cristo y de la Virgen. ¿Veis lo que os decía de la ropa quebrada? En el pecho de la Virgen se ve muy bien cómo en los paños se van quebrando verdaderamente, no es un modelado suave, son los cortes de la gubia, incluso en el propio manto azul. Este modelo va a derivar en una de las grandes obras de Torcuato Ruiz del Peral, como es, y de hecho es casi la más conocida, como es la imagen de Nuestra Señora de las Angustias de Santa María de la Alhambra. Y de hecho, en esta imagen, que aquí además la estamos viendo, no sé si le podéis ver como en el borde del manto por la cabeza aparece un encaje. Eso era el modelo tradicional y original del barroco. Las imágenes de talla se complementaban con esos aditamentos y de hecho muchas imágenes que lo han perdido en el borde del manto tienen como si fuera un canalillo y esa hendidura ahí, ¿para qué? Pero era la hendidura en la que se pegaba precisamente el encaje metálico. Estamos hablando de encajes metálicos que encajaban muy bien y que complementaban muy bien el discurso. De hecho, aquí veis cómo recupera de nuevo lo que decíamos antes de ese manto volado, como la soledad de Santa Ana. Pero vamos a ver cómo también la imagen evoluciona desde los moras, los distintos moras, hasta alcanzar este modelo que es más revolucionario. Y es que vais a ver aquí, por ejemplo, la Virgen de las Angustias que hablábamos antes, de el padre de los moras y el primero de los hijos, José, en la Basílica de las Angustias, como luego el hijo menor, Diego, lo va a versionar para Cabra,
Córdoba, en 1697, a través de esta Virgen de las Angustias, que sigue muy de cerca, veis el Cristo que tiene la misma composición, pero la Virgen cambia. Ya la Virgen interactúa con el Cristo, la Virgen coge al Cristo, se echa para atrás para poder verlo. Ahí lo tenéis, esa composición, esa relación visual entre la figura femenina y la figura masculina, ¿vale? Esos dos puntos opuestos, fíjate, el Cristo gira la cabeza para un lado, la Virgen para el otro, ese dinamismo que luego lo vamos a ver repetido, pero fijaos por ejemplo como aquí la Virgen de la Angustia ya extiende la mano sobre el cuerpo de Cristo, pero no hay una interacción, porque el brazo del Cristo está escondido entre su cuerpo y el de la Madre. Sin embargo, fijaos ya lo que hace Ruiz del Peral en la Virgen de la Labra. Hace el mismo tipo de composición, cuerpo estirado hacia atrás, la cabeza girada, mucho más descoyuntada, más realista todavía, más tétrica, mientras que la Virgen está pendiente del Cristo. Pero fijaos lo que ocurre con la mano. Se entrelaza. Ese detalle de la dulzura, ese detalle también de... Ten en cuenta una cosa, ya no es a veces que el artista lo haga porque es mucho más dulce esa relación maternal, ese momento dramático, no. Mira lo que soy capaz de hacer. Te puedo tallar dos manos entrelazadas de dos figuras diferentes, que no es lo mismo que una obra así, que no deja de ser un majacote que se contrarresta un dedo con otro, que en ese caso es un alarde de destreza artística, ¿vale? De capacidad de talla en este caso. Luego fija, por ejemplo, el rostro del Cristo, él lo hace mucho más suyo. Nos recuerda en algunos aspectos, en algunos rasgos, al Cristo del silencio, del que seguramente que bebió y tomó muchas referencias. Estos mismos detalles que os decía, veis esa destreza artística a la hora de entrelazar las manos, que en algunos puntos apenas rozan las yemas simplemente, cuando verdaderamente son dos piezas compositivamente diferentes y que fijaos cómo tienen que estar de bien trabajadas, de bien diseñadas, que la mano del Cristo se trabaja por un lado y se coloca por un lado. Cuando eso ya está puesto, la mano de la Virgen se engancha en el brazo de la Virgen y luego tiene que coincidir todo. Es decir, no lo estoy tallando en el mismo bloque de madera y en todo momento yo estoy controlando el punto de unión que nada tiene, que se tallará en un mismo bloque de madera y luego los corto y lo engancho en el brazo de cada uno, que puede ser también. Pero luego tengo que haber trabajado esa parte del brazo del Cristo para que enganche con el resto del brazo, con tendones, con una estructura anatómica completa y muy compleja. Por tanto, vemos lo que es la capacidad que tiene este señor a la hora de trabajar. Y luego va mucho más allá, es una imagen que sí está concebida para ser vista en la calle, una imagen que se concibe para ser vista por el lateral, por la trasera, por todos los lugares. Fijaos, por ejemplo, este lateral donde se recoge el manto con un vuelo impresionante, como si estuviese pasando un vendaval por ahí en ese momento, pero el manto no se le va a escapar a la Virgen. Fijaos el recurso, mete el manto hacia adentro y en contra de donde viene el viento, y le crea esa gran vela. El contraste, por ejemplo, entre la parte superior de la Virgen, del tronco de la Virgen hacia arriba, que es más estrechita, desde ahí hacia abajo, cómo se abre la composición. Por un lado el manto, por el otro lado el Cristo. El manto se cae para un sitio, el Cristo se cae para el otro. Y luego fijaos, por ejemplo, también el escorzo de la imagen del Cristo, que desde aquí recrea verdaderamente un cuerpo que se está desplomando, un cuerpo muerto, un cuerpo que se está sosteniendo a peso y que solamente es que se le va a caer, porque si nos fijamos en las sujeciones de la Virgen, en la mano que la tiene reposada y con la otra está cogiendo la cabeza. Vamos, si esto se pusiese en movimiento, el Cristo cae, literalmente, al suelo. Es un contraste, la imagen en sí es un contraste, porque por este lateral tenemos ese dinamismo y por el lado contrario, todo lo opuesto. El manto se recoge hacia adentro, directamente, no tiene movilidad, se pliega y se recoge, mientras en el lado contrario tiene todo el movimiento del mundo. Que habla, sin duda, pues, del magnífico rostro que heredero directamente de los Moras, pero con esos marcados parámetros propios de este señor, de Ruiz del Peral, que por ejemplo lo que hace es el manto, en vez de abrirlo más arriba, lo escurre para abajo, ¿vale? Hace esa apertura arriba encima de la cabeza, pero luego lo escurre, mientras que los Moras trabajan más el manto más abierto, más volado
a la altura del rostro y no cierran tanto la imagen en ese tipo de bóveda que crea el manto. Y bueno, pues el trabajo del pelo es bastante similar a lo que se había visto hasta ahora. Como veis, pues bueno, personajes que trabajan un poquito en la misma línea, que beben unos de otros, que son la continuidad del modelo granadino, que después de Ruiz del Peral, pues bueno, tendremos gran variedad de artistas, como veremos otro día, pero que no van a alcanzar la excelencia a la que se llega con este escultor y con los otros que hemos visto, sobre todo pues, bueno, entre José de Mora y Torcuato Ruiz del Peral. Y yo por mi parte no os cuento más y nos reservamos más cositas para cuando hagamos la lista completa, si os parece. Y si queréis preguntar algo, pues yo estoy aquí dispuesto a recibir mi parte. ¿Dónde es la casa de los mascarones? Que me suena, pero no me acuerdo. En el Albaicín, en lo alto cerca del Torcuato, Las 4 esquinas. en las 4 esquinas, debajo de las 4 esquinas. A ver, la Plaza Leata y los caracoles. ¿Sabes dónde está? Pues sube un poquillo, sube para arriba, Hasta donde está el estrechamiento. donde está el estrechamiento y el cruce con la calle del agua. En la pared están los mascarones, hay una placa chiquitita que está el Cristo pintado y pone en esta casa se cayó el Cristo de la Misericordia, y además que fue la casa también de Soto de Roja, antes de las coronas que se le ponen a la imagen, si le dan o le quitan protagonismo a la escultura. Depende. Mira, en este caso, las imágenes que estamos viendo, yo voy a hablar por las imágenes de Diego de Mora, estaban pensadas para los aditamentos que se le iban a poner. Pero claro, aditamentos propios que se daban en la época. La corona que vemos aquí, a Santa María de la Alhambra, está muy bien ideada y tal, no le acabo de restar porque no le asienta mucho. Digamos, lo que es la talla la deja libre y se eleva hacia arriba. Pero no está pensada para ese tipo de corona. Esa imagen estaba pensada para la diadema que tenía antes, que es una diademita de arco chiquitita, que de hecho la Virgen lo que tenía era una hendidura en la cabeza para clavarla, no un tornillo para encajar una corona. Por ejemplo, las vestimentas en la imagen las vestimentas de la época sí les complementaban y las imágenes estaban pensadas para eso. Esos cuellos amplios, rotundos, largos, que en las imágenes de vestir llegan a ser incluso un poquito más, es para que se le pueda poner el rostrillo redondo que le rodeaba. El tema de, por ejemplo, esta imagen sí está pensada para un puñal, no es algo que se le haga nuevo. Lo digo por ejemplo, ahora mismo se está restaurando el busto que hay gemelo, casi gemelo, de la iglesia del Sagrario, y tiene la hendidura del puñal. No estamos hablando de colocarle el corazón con los 7 dolores como era muy habitual, sino que Torcuato Ruiz del Peral se las prepara para los puñales. Las coronas, pues como tú, se siguen modas y con el tiempo cambian las modas y a veces se nos va la pinza y en muchos casos desmerecen tremendamente. Las imágenes de vestir lo camuflan todo mejor, porque dependiendo de cómo vista la imagen coge un volumen y la corona, pues digamos que se coloca arriba pero aísla más. En una imagen de talla, yo le pongo un coronón grande y se puede comer la imagen perfectamente. Entonces, en el tema de las coronas es mucho más crítico y creo que sí desmerecen en muchos casos. En otros, cuando está bien pensado, bien ideado, pues en este caso, pues no le desdice. Y a veces, cuando tienes que hablar, te tienes que amajar. Yo no sé si hay alguien de Gavia aquí, lo que tenga que ver con Gavia, ni con la corona de coronación de la Virgen de las Nieves. La Virgen de las Nieves, del año 1611, Bernabé de Gaviria, pues le enseñan una corona, Álvaro Abril, para la coronación. Pues yo, es que te diga, la corona, que salta tres cabezas a la Virgen. La corona por sí sola es una auténtica maravilla. La corona sobre la Virgen, pues va a ser que no. Porque tienes que dejar que primero que tienes que primar, no el tema accesorio, no los accesorios. Pero hay veces que sí y hay veces que les complementa muy bien. Por allá atrás, que habéis dicho la mano levantada. Había dicho que ahora hay una competencia entre las hermandades de cuándo coronan a su imagen. ¿Cómo es que me entero que Digo que ahora hay como una competencia entre las distintas cofradías, las distintas, de a ver quién corona antes a su imagen.
Bueno, la competencia donde se pueda dar. Aquí no, porque aquí no por lo siguiente. A vosotros ten en cuenta que para coronar una imagen tiene que tener una serie de requisitos. Tiene que tener unos 100 años de antigüedad la imagen. Tiene que tener una devoción importante. Y la otra, no me acuerdo de la misma que era, pero es también de tema histórico. Entonces, en Granada, las hermandades, a día de hoy, hay una mayoría que, por ejemplo, las imágenes no son antiguas. Entonces, imágenes con devoción aquí, la Virgen de la Angustia. Santa María de la Alhambra tiene aceptación y mucha popularidad. A la Virgen no va a ver a nadie. Te lo digo yo que te lo voy a dar. La hermandad es potente y hay una imagen que por antigüedad, por valía artística, la otra que tiene que ver, pero la valía artística a veces la pasamos por debajo de la. Es una imagen tremenda. Va mucha gente a verla. A los cultos de la hermandad va gente, porque a veces no son muchos. Pero no es una imagen accesible. ¿Entiendes? Dentro de las que han coronado, personalmente, no quiero yo ofender a nadie, pero personalmente pienso que la Virgen de la Alhambra y la Virgen de la Aurora, que es la capital, después de la Virgen de la Angustia y la Virgen del Rosario, son de las hermandades recientes las que sí tienen motivos para verse coronadas. La amargura que está aquí debajo de mi adorado Diego de Mora, que me encanta la Virgen. No. ¿Tiene antigüedad? Mucha. ¿Tiene valía artística? Toda la que quieras, más. Reñúa también está coronada. Sí, pero es que la amargura que va a verla está el convento cerrado. Es una mujer que se ha tirado hasta los años 40 o más metida en la clausura del convento. La Reñúa. Pues mira, te digo, está aquí detrás. Le dieron la coronación porque es de la Virgen, ya está. El barrio le tiene su cosilla, pero ¿qué es el día de hoy el barrio del Real de María? ¿Dónde están los devotos? ¿Dónde están los devotos? Porque yo paso muchas veces por ahí con grupos y entran, la gente que entra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como vemos que se surgen fenómenos en otros sitios, pues los queremos copiar. Que es verdad que ese tipo de rivalidad, ya no sé si rivalidad, pero por ejemplo, en el lugar de referencia que es casi siempre Sevilla, se dan muchas coronaciones hasta el punto de que el arzobispado ya llega un momento que ha dicho, mira, ya está bien. Me presentáis los requisitos, parece que lo tienen, pero ya deja de tener valía el hecho extraordinario. Lo extraordinario de una coronación se acaba convirtiendo en ordinario. Entonces, le quita valor al hecho en sí. Pues si la otra está coronada, la otra. Mira, la Virgen de la Nieve de Gambia, pues por supuestísimo que lo tiene merecido. La Virgen del Martirio de Ujija, la provincia lo tiene más merecido que los pueblos lo tienen más merecido a veces que las imágenes de capital. ¿Vale? Se devalúa. Sí, el acto en sí se devalúa una barbaridad. Entonces, por ejemplo, hay una que es paradigmática, que es la Virgen del Pincho, de Chauchina. Esa imagen, cuando se coronó, cumplió los requisitos raspandillo. ¿Tenía 100 años? No. Desapareció hacía 100 años de la aparición, pero la imagen no, la imagen llega después. Valor artístico, por regular. Devoción, pues más que toda la décima Santa Junta. Entonces, por ahí sí, yo tenía más que ganar, y esa es una coronación con todas las de la ley y otras muchas que hay. Pero, rivalidad aquí en Granada por ver si corono a mi Virgen, es que no puede, es que no se lo pueden permitir las hermandades aquí, verdaderamente. En otros sitios, sí, en otros sitios sí. Entonces, por ejemplo, hay una salvedad que no sabemos si eso llegará a buen puerto o no, que bueno, ellos no lo han pedido porque saben que es que no pueden por las cuestiones históricas y artísticas. La Virgen de la Luz del Zaidín, de la Iglesia del Corpus Christi. Una imagen de los años 80, de calidad de aquella manera. Ahora, devoción, todas las que hay más. Eso no hay que nada más que ver la salida del lunes santo o el regreso en la madrugada del lunes santo. Es tremendo lo que esa imagen mueve. O cuando salga en el mes de junio. Que a lo mejor pues imágenes... Pero esa no está
esa no está coronada. Yo creo que no han pedido la coronación, lógicamente, pero que podría estar, de sobra. ¿En julio también la sacan? En junio, por la festividad litúrgica. La Virgen de la Luz, el día de la Virgen de la Luz debe ser el día 1 o algo así. Salen vialuces por allí, más chiquitito en el barrio, ¿no? No, bacano. A cruzar el puente no. Ya mucho gasto de dinero. Pregunta usted. Habla de la Virgen de la Soledad de Mora. Y has contado que cambiaron la posición de las manos. Y yo quiero recordar, no sé si lo recuerdo bien, la imagen tallada en piedra que está en la fachada lateral, ¿se modificó? No. La tiene así. Más que así, la tiene así. Creo, recordar. En la fachada lateral del Perpetuo Socorro, de una portadita exquisita, y además con un tipo de columna que yo creo que en Granada, así que no hay muchas más. Aparece la Virgen, tallada en piedra, una cartela en el centro, rodeado de ángeles, y tiene las manos juntas. Ya no sé si así o así, pero sí que allí no se modifica. O sea, esa cartela es de los primeros años de... Bueno, la Virgen se hace en el 71, se le reformó la mano en 1707. Pues de ese tiempo es más o menos... Esta Virgen tiene una historia, tiene una leyenda que viene más o menos a reafirmar la intención de los frailes de que la imagen cogiera devoción. Y es que resulta de tener en cuenta que las imágenes, hasta que no llegan a la iglesia y se bendicen, pues supuestamente no son imágenes, no son un canal divino, ¿no? Que tiene esa unción. Pues ¿qué ocurre? Esa Virgen, cuando la están trasladando en la noche del 1 de agosto, eso sí está documentado el traslado, del 1 de agosto desde el taller del escultor, que allí en la Casa de los Mascarones, de Albaicín hasta San Felipe, Neri, hasta el Perpetuo Socorro, pasando por una calle, pues pasa por cerca debajo de una casa cuya dueña está muy enferma, está moribunda, y entonces la criada escucha el tumulto, se asoma y le dice: señora Virgen, si traen una Virgen por la calle abajo, ¿por qué no la llevaron tapada ni nada? Antes no se trasladaban, en su momento, si los traslados eran cortos, la imagen iba descubierta al aire. Incluso si tenía aquella altura, la aurora de altura se la llevaron desde los Escolapios a altura en procesión, con su cortejo, con sus festejos y todo. Bueno, pues y al Endín hicieron igual. Baja la Virgen y le dice: viene una Virgen por la calle. Y la mujer, con toda la devoción del mundo, viéndose que estaba ya más para irse por la Virgen que otra cosa, le dice: ay, pues asómame. Y la saco, empujo la cama al balcón. Y cuando vieron la Virgen pasar, y en fin, que cuando la retiran hacia atrás, la mujer había sanado, había mejorado. Una historia muy propia para decir que la Virgen, desde antes de ser bendecida, ya tenía esa fama de milagrosa, o tenía ese poder que la entroncaba en la ciudad, y de esa manera los frailes tenían la llave segura para no ser expulsados de aquí. Es como la Virgen de Gracia, de la Plaza de Gracia, que cuando empiezan a tallar la madera, está Gaspar de la Peña tallando la madera, no se dice, se me da la palabra, desbastándose, efectivamente, gracias. El tronco de madera, está casi haciendo un plano, muere su hijo. Y entonces cogen el niño, para velarlo, cogieron el tronco que estaba desbastando, lo vistieron y pusieron al niño encima. Y el niño despertó. Es el primer milagro de la Virgen de Gracia, cuando todavía no era ni imagen siquiera. Sería un episodio de Catalesia, seguramente. ¿De quién es la Virgen de Gracia? De Gaspar de la Peña, es de principios del siglo XVII. Así que es una historia también muy particular que ronda a muchas imágenes. Pincho tiene también mucha fama de milagrosa, ¿no? La del Pincho tiene mucha fama de milagrosa, La efectivamente. Va mucha gente a Chauchina, mucha gente. De todas las partes, no solo de Granada. Autobuses y autobuses. Hay que ir a Chauchina, El día 9 de abril, La Virgen del Espino. Nuestra Señora Virgen del Espino, popularmente la Virgen del Pincho. Que le apareció en el Espino. Y la de la Soledad de San Jerónimo de quién es. No se sabe. Siempre han dicho que Pedro de Mena, pero puede ser un poquito después, incluso Bernardo de Mora Padre. No sé. Es buena, sí, buena y bonita, tiene una Juan muy bueno. Es potente. La imagen
mucha devoción en Granada, que la nombra la Virgen de Gracia, porque hay toda una documentación. La Virgen de Gracia tiene muchísima devoción en la ciudad. No hasta el punto que en el propio siglo XX todavía se hacían fiestas en el barrio de Gracia, cuando ya no había ni trinitarios ni nada. También hay una imagen, primero, que se promueve desde una orden religiosa, que eso es importante, la orden religiosa sabe mover muy bien las devociones. Estaba extramuros de la ciudad, es un lugar de peregrinación, eso siempre va a ganar muchos adeptos, que tú puedas hacer esa pequeña penitencia de peregrinar. Algunos habéis estado en mi pueblo, en la ermita del Calvario, está la Virgen de Fátima, la patrona, llega en los años 60, la Virgen del Rosario lleva desde 1600 poco allí, la Virgen de Fátima como está allí, y tú puedes ir cuando te dé la gana y hacer ese esfuerzo, es como te permite recompensar de una manera privada, particular, diferente, tiene mucha más devoción que las imágenes que están en el pueblo. Eso suele pasar siempre. La Virgen de Gracia, vamos a encontrar una imagen antiquísima, es antiquísima. De hecho, es hermana de la Virgen de la Cabeza de Chorriana. Y están así. hay una imagen muy famosa y de mucha devoción que es el Cristo de Medinaceli, de Madrid. ¿Es cierto de que tenga relación con un escultor granadino? El de Madrid, perdona. El de Madrid, el Medinaceli de Madrid, puede que, según las obras que se le conocen a... ¿Cómo se llama este hombre? Luis de la Peña. Luis de la Peña. Puede que sí. Y la estética es la propia y es el modelo que se está dando a principios del siglo XVII. Puede perfectamente que estuviese trabajando, que trabajase para los trinitarios, porque la imagen en verdad no se hace para Madrid, la imagen se hace para Orán. Entonces cuando está la invasión musulmana de Orán, es cuando el Cristo que tienen los trinitarios, no lo hacen tampoco para los trinitarios, aquí lo hacen para otra orden que está allí. Entonces el Cristo lo cogen los musulmanes, lo van arrastrando por las calles y tal, y entonces los trinitarios lo meten allí en un trastero, y los trinitarios, como su función era, igual que los mercedarios, es liberar presos cristianos, en este caso es muy enfocado al tema de los presos apresados por el Islam, lo que hacen es que le proponen al sultán de Orán liberarlo, una liberación. Entonces, como hacían con los otros presos, pagaban. Normalmente lo que hacían los trinitarios era o pagar o ofrecerse un trinitario a cambio de varios cristianos que fueran liberados. En este caso, le dicen que sí, que le pagan por el Cristo, y él les dice, bueno, pues tenéis que pagarme lo que pese en oro. Es una imagen de talla completa. Bueno, pues el cuerpo anatomizado, eso pesa. Claro, por el otro se le hicieron los chiribitas. Si por el trozo este de madera me van a dar un dineral, pues me lo quito de en medio. Encima todo esto es una blasfemia. Pues según la leyenda, existen las pinturas, ponen el Cristo en o pintan en una balanza, obviamente será un tipo romano o algo así, y el Cristo dejó de pesar. Entonces, por poquito dinero recuperaron la imagen, en este caso, y la imagen de los trinitarios y la recuperan, yo creo, los capuchinos. Y entonces ya luego lo trasladan lo embarcan y se lo traen a la Casa de Madrid y se hace cargo del duque de Medinaceli, que por eso se llama Cristo de Medinaceli, porque se hace cargo del Cristo la Casa de Medinaceli. Pero no deja de ser un Cristo que su nombre verdad es cautivo y rescatado. De hecho, el rescate de la Magdalena de Valle Pontefuera es exactamente lo mismo, pero de un siglo después, de 1718. Entonces, posiblemente sí esté relacionado con Luis de la Peña. Hasta que no salga documentación o algo más fiable, pues no se sabe. Una atribución más, pero que el arte granadino está distribuido, por ejemplo, de los 4 Reyes del Pera, yo creo que la vez en Cuenca, que está el santuario de la Virgen de las Angustias, en la parte baja del cañón del río. La imagen primitiva de esa Virgen de las Angustias es como Santa María de la Alhambra, pero de vestir.
Entonces, siempre decían de José de Mora, claro, porque José de Mora estuvo trabajando en Madrid y desde allí pudo irradiar más imágenes alrededor, pero al parecer es más cercana a Ruiz del Perafiel, como hay artistas que trabajan, o por ejemplo tenemos obras de Cano por distintos sitios, o por ejemplo de Alonso de Mena hay obras en Madrid o en el País Vasco. Es que las obras se mueven mucho, las órdenes religiosas hacen que las obras se muevan mucho, porque si en un sitio hace y se crece la fama dentro de esos frailes, pues que el santo que han hecho para no sé quién, pum, pues yo también lo quiero. Y de lo mejor, pues bueno, Pedro de Mena, tenemos obras de franciscanos por distintos sitios, o esa magnífica Magdalena penitente, o el San Francisco ascético del no sé, de Bellas Artes, de Cultura, de Valladolid, o que sé, te encuentras un Diego de Mora en Murcia, en la Clara de Murcia. Eso es, las órdenes religiosas favorecen mucho el tránsito. En Cuenca hay varias obras de Mena. De Mena también hay varias en Cuenca, de Augusto, en el propio Madrid hay en distintas, las descalzas reales, la Virgen que ocupa la silla prioral, porque esa táctica que tienen algunas monjas es que cogen, para que la madre superiora, cuando están todas reunidas, no se crea superior, colocan sobre la silla que ella tiene que ocupar una imagen de la Virgen. En unos casos móviles, en otros casos la ponen fija, y allí hay un busto de Pedro de Mena fijo. Pero ¿qué es lo que hizo ¿quién fue Ana de Austria? Era un convento eminentemente de miembros de la realeza y de la nobleza principal, lo que hace que, como ella fue priora y no la dejaron nunca sentarse, porque había otra imagen de la Virgen, voy a decir, bueno, me voy a sentar ahí con los restos. Decidió que sus restos se enterraran debajo de la silla y ahí están enterrados. O sea, no me habéis dejado en vida, no voy a mostrar en muerte. Así que es muy propio, es muy propio. El arte granadino está expandido por muchos sitios, incluso por Hispanoamérica también. Lógicamente no tiene la difusión en Hispanoamérica que tiene la escuela sevillana, por ejemplo, porque el puerto estaba allí, pero, o una obra garitana, pero también llegan algunas piezas desde aquí. Obras de Mena se pueden ver también en la tumba de Santa Teresa, en Alba de Tormes. Está bien la iglesia. Claro, dentro de los carmelitas ellos tienen mucho movimiento. Pedro se va a Málaga luego, pero tiene alguna incursión, alguna salida previa más para arriba. Pero no hace falta que vayan los artistas a ningún sitio, los encargos corren como la pólvora. Aprovecha la imagen que tienes y explícanos la diferencia entre una Virgen de las Angustias y una Virgen de la Piedad. Bueno, a ver, la Virgen de las Angustias según Granada. La nuestra, ¿no? La nuestra, sí. Ah, es que no tengo... Sí, tenemos. A ver, la Piedad o Sexta Angustia, ¿vale? Que no es la quinta, la sexta, es el momento en que María recibe el cuerpo de su hijo muerto, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Una madre con el cuerpo muerto de su hijo en el regazo, o sea, sobre las piernas. Es, por tanto, esa correlación entre los dos cuerpos, entre las dos imágenes, esa interacción es la piedad y las angustias en muchísimos sitios, ¿vale? De hecho, el nombre primitivo de la patrona es Angustias y Transfisión de Nuestra Señora, que recoge el momento de la sexta angustia. Pero ¿qué ocurre? La imagen que nosotros tenemos por patrona, no sé si ahí lo veis bien, esta es la de Pinos Puente, también la patrona de allí, veis que el Cristo está sobre una sección plana, ¿vale? Está sobre una tabla, sobre una mesa. Si os dais cuenta, el manto, detrás de la segunda rodilla del Cristo se ve el galón del manto. El manto cae por detrás, no por delante. ¿Por qué? Porque no es una sexta angustia, no es una piedad, es una virgen oferente. Es distinto. Es una imagen erguida, la mesa supuesta del altar,
y el cuerpo del Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? La Virgen de las Angustias de Granada tiene una evolución muy grande, por eso os decía que si dijéramos a recuperar el modelo antiguo no podríamos hacerlo porque las Angustias de Granada es un icono. Si nosotros pusiéramos a la Virgen de las Angustias como era en un primer momento, como la encargan en 1555 aproximadamente, no la reconoceríamos en absoluto. Sería la Soledad de Mora, más o menos. Era una Virgen que estaba arrodillada, al parecer, según los grabados, la vitela que hay en el libro de reglas de la hermandad, con las manos así sobre el pecho y su espada. ¿Qué ocurre? Luego la Virgen se le va a recrecer y se le va a poner el cuerpo de Cristo delante. Se le hace sobre una mesa, por no crearle a la Virgen verdaderamente unas piernas, y se empieza a vestir. Entonces, en un primer momento no era ni una imagen oferente. Teníamos la Virgen por la Virgen de la Angustia, tenía las manos así también, hasta que al final del siglo XVII, para colocarle la cruz pectoral de Bernardo Alonso de los Ríos y Guzmán, como Estolo, le abren las manos. Tenemos la Virgen así, ¿vale? Como está en la de la puerta, y el Cristo tumbado delante. Es un llanto sobre Cristo muerto, que es distinto. Es decir, María con el cuerpo delante, pues lo mismo que si nos vamos aquí al Museo de Bellas Artes y vemos el grupo del entierro de Cristo, es una lamentación sobre Cristo muerto, como hay muchísimos cuadros. De hecho, del otro PowerPoint que estaba preparando, hay una imagen de la primera representación posible del lamento sobre Cristo muerto en la iglesia de San José, la pintura tardogótica. ¿Qué ocurre? Cuando yo abro las manos, ya no es tanto el llanto sobre Cristo muerto como la Virgen sacerdotisa ofreciendo el cuerpo de Cristo sobre la mesa del altar. Es una imagen oferente, es decir, una imagen que ofrece el cuerpo de Cristo a Dios Padre, pero también se lo ofrece a los fieles que tiene delante, a los espectadores. Como en una hora de sacrificio. Efectivamente. Entonces, durante mucho tiempo, la imagen de María, sobre todo dolorosa, se entendía casi como una sacerdotisa. Y muchas imágenes antiguas dolorosas conservan en el ajuar la estola. Una estola que se le ponía cruzada, y de hecho hay algunas pinturas de la Virgen de la Angustia que tiene la estola cruzada, que llevaban pintadas, bordadas, los emblemas de la Pasión de Cristo. Hay muchas pinturas de la Virgen de la Angustia, yo creo que en la de la puerta es que no se ve eso. No. Eso tendríamos que buscar una pintura, en la que lo que se ve... Esa estola no tiene nada que ver con la banda que tiene la Piedad de Miguel Ángel. No, Es otra. nada, es diferente. La Piedad de Miguel Ángel es una recreación historicista de vestimenta. Entonces es simplemente esa banda que le va a servir, incluso va a marcar el volumen del pecho. Y su nombre. Y marcar el nombre, lógicamente. Entonces es un recurso estético muy propio. Pero en este caso, la estola lo que hacen es cruzarla, que no se ve en las pinturas, sobre el pecho de la Virgen. Cuando la Virgen tiene ya las manos abiertas, puedes cruzarle la estola, y ¿qué es lo que se le crea? Un pico. Por eso en muchas pinturas lo que se le ve es un pico de dos bandas negras y la cruz en medio. No es el pecherín o el peto con el que luego se visten muchas imágenes, o ya se visten desde el siglo XVII, porque son normalmente del mismo tejido que la túnica de debajo. Es la estola que, como tiene el cuerpo de Cristo por delante, no se le ven las terminaciones de la estola, pero crea ese pico en el centro y se le coloca, primero, antes de todo eso, la Virgen, estaban teniendo las manos juntas, tenía un corazón con un lazo, no era un corazón con espinas, sino un corazón de plata con un lazo que se lo colgaban de las manos. Eso es lo que se le ve colocado en medio antes de que ya le hicieran en el siglo XIX. Ya sí, un triángulo, un peto bordado, y ya luego con la coronación los petos de joyas, que es lo que luce actualmente. Pero ese era el origen de esa forma, y que matizaba más la idea de la Virgen sacerdotisa, que durante muchísimo tiempo existió en las Dolorosas. Lo que pasa es que ya a día de hoy no se ve. La Virgen de los Dolores de las Muñecas tiene la estola. Y se la siguen poniendo. Lo que pasa es que a veces que se la ponen recta desde aquí, o solamente de cinturilla, pero también ella tiene su estola, que yo en fotos más antiguas del paso se la he visto yo cruzar. Entonces, son aditamentos que se van perdiendo. Y algunas tenían hasta manípulo, el manípulo antiguo que se utilizaba
pues también lo tenía. Entonces, ahí es como, eso es como evoluciona la Virgen, desde una imagen arrodillada a una Virgen oferente, y la diferencia que hay por una piedad. Que, bueno, puede ser una piedad, pero verdaderamente es una Virgen oferente, con llanto sobre Cristo muerto. Que en ese momento de la sexta angustia, pues más o menos que entra todo un poquito. Pero esa pequeña diferencia entre angustia y piedad de Granada. Ahora te vas a otro sitio, te vas a Nihuela, te vas a Guadí, te vas a Albuñuela, y la angustia, o te vas a, bueno, en esta caso que nos cuenten igual, la angustia es una Virgen que tiene el Cristo sobre las rodillas. Porque el modelo de la carrera, como hemos visto, ya en la propia casa se evoluciona o se modifica de una manera distinta. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo las imágenes evolucionan y cambian incluso de iconografía al gusto del pueblo. En este caso, la Virgen de las Angustias de Granada es una Virgen que la ha hecho el pueblo a su gusto, verdaderamente. Entonces, somos un pueblo escultor, básicamente. Así que son, bueno, cosillas particulares que tienen los santos. Se muestra muchas veces la moda. Por ejemplo, la Virgen de la Angustia es una imagen que ha mantenido la moda o el modelo de vestir inalterado a lo largo del tiempo. Nosotros la vemos con el rostro aquí encajado, como habéis visto a la Soledad de Mora, perfectamente. No, o como por ejemplo, esta por ejemplo está descubierta, pero ¿dónde está aquí para poder ver la lista? No, la lista. La Esperanza, esa era la manera de vestir las dolorosas antiguamente, el rostrillo, hasta el principio del siglo XX. Hay pueblos donde todavía se mantiene esa manera de vestir, y la Virgen de la Angustia, estando en una capital donde las modas llegan mucho más, se ha mantenido inalterada, no se le han abierto, no se le ha puesto el cuello visible, no se le han hecho los rostrillos de encaje de influencia juanmanuelina, o por ejemplo los anteriores que son con paños tipo hebrea. Pues eso no le ha afectado a esa imagen. ¿Por qué? Porque es un icono, porque es algo que está tan asentado desde un momento y creado y metido en la mente de la sociedad en la que se vincula, que es muy difícil de tocar y de alterar. Entonces, si ha sido difícil volver a ponerla como estaba hace un siglo, que hay cosas que sí evolucionan, y depende de las personas que se encarguen de arreglar las imágenes, pues te vas a encontrar, por ejemplo, que el rostrillo de la Virgen de la Angustia venía pues, como de esta Virgen por aquí, marcando el rostro. La Virgen de la Angustia hace 5 o 7 años tenía el rostrillo aquí. Tú le veías la frente a la Virgen, entonces tú le veías casi calvo. Es como está, verdaderamente. Entonces, otra gente propusieron en la Virgen de la Angustia, en la hermandad, que volver a recuperar el rostrillo un poquito más ancho y más ajustado al rostro para que le hiciese justicia estética y se mostrase como bueno. Pues no han tenido guerra ahí, y ya por fin lo han conseguido, que ahora lo ves es una vestimenta más natural. Como yo digo, las imágenes dentro de la incomodidad tienen que ir cómodas también. Entonces, pues hasta esos mínimos detalles cuesta trabajo, porque hay cositas que están tan asentadas y que como mi no sé quién la vestía así, la que yo heredé la vestía así, eso es intocable. Pues, ¿no? Todo es modificable siempre y cuando no se le pierda la esencia a la imagen, que es lo que pasa en Granada con las manos cerradas y las manos abiertas. ¿Sí? Existen las manos cerradas originales y no se las ponemos, pero eso allá los responsables, que no los responsables se pringan siempre, porque al fin y al cabo los responsables y dueños de estas imágenes antiguas son la curia, el arzobispado, y no las hermandades. Bueno, en el caso de aquí de las comentadoras, nosotros las monjas. Pasa que, en fin, las pobres tampoco se han querido pringar mucho, aunque cuando se cabrean, yo no sé si sabéis, la hermandad del Huerto de los Olivos, cuando se funda, le encarga la imagen a Domingo Sánchez Mesa. Entonces encarga el paso del Cristo y encarga una dolorosa, que es muy bonita, con sus manos abiertas. Y cuando ya están aquí en el convento, la Virgen sale a la calle, da igual, ven los cofrades que dentro las monjas tienen una dolorosa, antigua, preciosa, hermosísima, que es la amargura actual. Entonces le proponen a las monjas que se la dejen, y ellas pues cogieron, metieron la Virgen nueva dentro de la clausura, y la Virgen suya la pusieron a la iglesia al culto de la hermandad. Entonces, cuando tienen algún rifirrafe con la hermandad, las monjas la amenazan. Y dicen,
que meto la Virgen para adentro y te doy la tuya. Y los otros no quieren desprenderse. La sartén por el mango. En fin, bien. Puede ser Domingo Sánchez Meza, diremos el último gran representante de la escuela granadina. Digo, por el tiempo. Por el tiempo. Para mí, sí. Para mí, sí. Luego hay un corte, hay algunos artistas, escultores ahora que están bebiendo bastante. Pero hasta su momento, yo te diría que sí. Sí. Porque, por un lado, bebe de lo que se ha dado antes, recupera muchos modelos antiguos. De hecho, pues bueno, todavía estaba por internet, cómo escoger los modelos de los Mora. A la hora, ten en cuenta que a Sánchez Meza se encargan muchísimas imágenes de posguerra y lo que va a hacer es, a la hora de hacer Cristo, sobre todo los nazarenos, es coger la cara del rescate y recrearlo, verdaderamente, con sus matices. Pero luego está, ese es el Sánchez Meza obligado a copiar o a recrear. Luego está el Sánchez Meza genio, creador. Eso es otra cosa. Pero es un artista. Tiene por ejemplo un San Roque en Pitres, que aparte de descomunal como el suelo, es muy original. No es el típico San Roque que va de pie con el perrito, con la vara. No, es un San Roque arrodillado, con los brazos abiertos, mirando hacia arriba, con una pierna arrodillada y la otra flexionada hacia adelante, de una genialidad impresionante. O te vas a ver en Málaga y tienes el Cristo aplastado por la cruz, intentando escaparse de la cruz. Entonces, yo creo que Sánchez Meza es el último representante en sí de la Escuela Granadina de Escultura, porque yo creo que a lo largo de los tiempos no se ha perdido la línea y luego, sin embargo, es un genio por sus aportes personales, desligándose incluso de la escuela granadina, porque luego tiene otra imagen de Sánchez Meza con aires modernistas. Tiene, por ejemplo, la Virgen de la Aurora de Guajararto, de Guajarfondón. Esa Virgen coge de la escuela granadina, porque tú la ves que el niño es más que canesco, es de mena, tiene algunas cosas que son de mena, pero que es una composición helicoidal. Me recuerda, pues yo que sé, a imágenes sí, modernistas que fusionan casi formas que salen de la naturaleza. Es un genio creado. Ese hombre es un personaje, un artista que no está a lo mejor lo valorado que se merece. Y ahí hay otra serie de artistas, de escultores que se ven poquillo abocados por el hecho de que se les obliga a recrear imágenes que se pierden, que les pilla esa época, que sí que tienen mucho trabajo, pero que están obligados a no inventar o no crear ellos, y por eso su creatividad y su fama se viene un poquillo abajo. Pero que hay que tener una serie de escultores que están muy en la línea de Sánchez Meza también. Yo creo que sí. Pero yo personalmente sí lo considero el último eslabón de la Escuela Granadina de Escultura, porque tú lo ves y ves, ya no, verdaderamente. ¿Tú qué opinas? Yo para mí que él, uno de los grandes genios que tendrán que pasar los años para que sea valorado. Y bueno, con la suerte de que ahí está bien considerado en su época. Ha estado en su momento bien considerado, en sus últimos años sobre todo, y ahora mismo está muy bien valorado. De hecho, hay quien lo está estudiando, incluso están estudiando también a Navas Parejo, que mira que Navas Parejo hace una imagen más docenada, más repetitiva, más reiterativa, pero tiene otra serie de imágenes que el gran público no conocemos. Y yo por distintas cuestiones he terminado en contacto con quien lo está estudiando y tiene otra serie de obras y de obra civil, nada religiosa, que te quedas con la boca abierta. No tiene nada que ver con el típico corazón de Jesús que vemos por todos lados, de nada Parejo. Pues Sánchez Meza también. Yo creo que no va a pasar tanto tiempo para que se le dé el lugar que este hombre le corresponde. Y que hay un ejemplo de él en el del Huerto, que a partir de la imposición que le pone de que sea de Salsillo, sin embargo sí que hay una personalidad que aflora.
es que es lo propio de un artista cuando es genio, va a dejar su huella, su sello. Y de hecho, es que yo voy más atrás, el modelo que él propone a la hermandad, y al arzobispo, que tiene que aprobar el arzobispado, y el arzobispo es el que lo echa para atrás, y el modelo que él propone está basado en Alonso Cano, en una pintura de Alonso Cano, y es un Cristo que está arrodillado, con el brazo así sobre la peña, y cae así, y el ángel confortador por encima. Es una composición canesca total. Que está ahora en el Museo de Bellas Artes, esa imagen. Que No, el cáncer, no es esa. No, el Cristo sustentado por el ángel. Eso han hecho a los santos entierros por la zona de Levante o por Murcia o por ahí, que es una cosa parecida. Y hay que ver, teniéndolo en Granada, no recrearlo, ese modelo tan magnífico. No, el que yo te digo es una pintura de una oración en el huerto, o algo así, o un bosquejo de una oración en el huerto que tiene Cano. Entonces,